Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 14 del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ayer martes comenzábamos a ver los 7 ayes que Jesús lanza sobre los escribas y fariseos. Recordemos que cuando Dios pronuncia un ay en la Biblia, esto habla de un juicio, de una advertencia sobre alguien en particular, sobre un grupo de personas como es este caso, o incluso sobre alguna nación. Cuando nosotros contamos en este capítulo 23 los ayes de Jesús, vamos a contar 8, pero realmente son 7 porque justamente este que encontramos en el versículo 14 no aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo. Lo que se cree es que algún copista en el pasado lo añadió porque en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas allí sí aparece. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos hasta el Evangelio de Marcos en el capítulo 12 y versículo 40, encontramos literalmente las mismas palabras de este versículo de Mateo. De la misma forma ocurre cuando nosotros nos vamos hasta el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 20 y en el versículo 47, donde una vez más también se repiten las mismas palabras. Esto no significa ni muchísimo menos que el Evangelio de Mateo haya sido manipulado. Quien diga esto estaría mintiendo. Es rotundamente falso que el Evangelio de Mateo haya sido modificado, cambiado o incluso distorsionado. En absoluto. No sabemos qué copista fue quien lo añadió. Pero sin duda alguna fue con una buena intención, porque si bien es cierto que originalmente no fue Mateo quien lo dijo, bueno, Marcos y Lucas, siendo inspirados por el Espíritu Santo, sí lo dijeron. Por lo tanto, añadir este versículo 14 al Evangelio de Mateo es enriquecer muchísimo más la enseñanza de Jesús. Bueno, espero que esto haya podido quedar totalmente claro. Por eso digo que realmente son 7 ayes los originales, aunque nosotros encontremos 8. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que de verdad nos importa, que es desglosar este versículo. Jesús comienza de la misma manera que en el versículo anterior. Jesús dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Y en esta ocasión el Señor les dice esto porque ellos estaban devorando las casas de las viudas. Te explico. En aquel tiempo los huérfanos y las viudas eran las personas más vulnerables de toda la sociedad. Versículos como por ejemplo el que encontramos en Santiago en el capítulo 1 versículo 27 que dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas, nos afirma claramente la vulnerabilidad de estos dos grupos de personas. En la mayoría de los casos, las viudas no tenían ingresos económicos, no tenían protección, no tenían ninguna persona que las pudiera defender. Eran la definición misma de fragilidad humana. Por eso Jesús denuncia que estos escribas y fariseos devoraban las casas de esas mujeres. Es decir, ellos usaban la posición espiritual que tenían como arma para obtener un beneficio personal. Devorar la casa significa aprovecharse económicamente de alguien. Estos líderes religiosos lo que hacían con las viudas era administrar sus casas, manejar sus herencias, guardar el poco dinero que quizá tenían o incluso en algunos casos resolver algunos asuntos legales. De todas estas cosas hablan historiadores de la época de Jesús, como por ejemplo uno muy conocido, Flavio Josefo. Los fariseos y los escribas se aprovechaban de la fragilidad de estas personas. ¿Y qué hacían después? Usar la oración como una máscara espiritual para dar una imagen de santidad mientras se estaban aprovechando de ellas. Ellos llegaban a la casa de la viuda,
oraban largamente con palabras pero que muy bonitas, palabras muy solemnes. Claro, la viuda al verlos tan espirituales seguramente pensaba, oye, qué gran bendición poder tener a estos hombres, a estos siervos de Dios en mi casa. Y es entonces cuando los fariseos se ganaban la confianza de la viuda y usaban esa confianza para quedarse con la casa o para presionarlas para que diesen, qué sé yo, algo para el templo o para pedirle un sinfín de ofrendas. Las largas oraciones era la herramienta que ellos usaban para ganarse la confianza y luego aprovecharse. En resumidas cuentas, lo que ellos estaban haciendo era manipulación espiritual. Y esto es justamente lo que Jesús está denunciando en esta ocasión. Ahora bien, tengamos claro que el problema no eran las largas oraciones, porque nosotros encontramos en la Biblia a Jesús mismo orando por horas, sino que el problema era el uso perverso que estos líderes religiosos hacían de algo tan sagrado. Jesús dice que el pretexto que ellos usaban era la oración. Pretexto significa excusa, apariencia. Ellos usaban la oración, que debía ser un puente hacia Dios, la usaban como una herramienta para llenar sus propios bolsillos. Y créeme que cuando una persona usa las cosas de Dios para fines personales, tarde o temprano no solamente será castigado, sino que, como dice Jesús en el final de este versículo 14, por esto recibiréis mayor condenación. La Biblia enseña claramente que hay diferentes grados de juicio y de condenación. El Señor está diciendo aquí que quien usa lo santo para manipular, que quien utiliza la posición espiritual para oprimir a las personas en lugar de servir a las personas, va a ser juzgado y condenado con mayor severidad. Creo que una de las cosas que más aborrece Dios es la manipulación espiritual. Pero bueno, mira, para terminar, me gustaría no solamente quedarnos con este mal sabor de boca de aquellos mercaderes de la fe, porque desgraciadamente, 2000 años después, todavía sigue habiendo gente que se llenan los bolsillos aprovechándose de la buena fe de muchas personas vulnerables. Lo que me gustaría es centrarme en hacer una autocrítica. Cada uno de nosotros deberíamos examinarnos con sinceridad con qué motivación hacemos lo que hacemos para Dios. Porque aquí no se trata de parecer personas espirituales. Aquí se trata de serlo. Esto no se trata de hablar bonito, de hablar con palabras cristianas. Aquí se trata de vivir con integridad. Porque Jesús en estas palabras no está condenando solamente la hipocresía. Lo que Jesús está haciendo es condenar la perversión dentro del ministerio, condenar la corrupción del liderazgo y del abuso de la confianza de los más vulnerables. ¿Y sabes qué sucede cuando hay este tipo de abusos dentro del liderazgo? Que muchas veces la gente pierde la esperanza y las ganas de seguir sirviendo al Señor. Conozco muchísima gente desilusionada con Dios por culpa de una mala experiencia dentro de alguna iglesia. Por eso lo que tenemos que resaltar es que Jesús no es como estos fariseos. Jesús es un restaurador de vidas. Y mientras algunos se dedican a devorar las casas, Jesús defiende a sus hijos. Y en este asunto donde nosotros podemos descansar es aquí. Nosotros podemos descansar porque nuestra fe está depositada en el Hijo de Dios que nunca falla. En el buen pastor que dio su vida por las ovejas, en Cristo que nunca devorará nuestra casa, sino que está preparando moradas eternas para que vivamos juntamente con Él. Así que quédate con este mensaje. Jesús es diferente. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor. Gracias porque Él es diferente. Gracias porque aunque nos llevemos 1000 desilusiones por personas, el Señor siempre llena nuestra vida de esperanza. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque, aunque se esté cumpliendo tu palabra de que la maldad se está multiplicando, aún así nosotros podemos seguir confiando en ti. Tú eres el que nunca fallas. Tú eres el que nunca nos va a traicionar, Señor. Es más,
Aunque nosotros nos comportemos de una manera infiel contigo, dice tu palabra que tú seguirás permaneciendo fiel porque tú no te puedes negar a ti mismo. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias, mi Dios, por todo lo que vas a hacer. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.